A a ver, ok, entonces, a ver, teníamos, ayer nos quedamos viendo reflexiones, ¿no? Sí, Ajá, ¿sí ven lo que estoy escribiendo? Ya me quedé ciscado de ayer. Solo escribir reflexiones y ya. sí, 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 Bueno, entonces, a ver, teníamos, digamos, teníamos tres casos, ¿no? Primero, el primer caso era simplemente la conjugación, que era reflejar sobre el eje real, ¿no? Que era le habíamos puesto R, subíndice R de número real, que a cada Z lo mandaba a Z conjugado. Y esta reflexión, digamos que intercambiaba pues, toda la parte superior con la parte inferior del plano complejo, ¿no? Cuando digo parte superior me refiero a todos los complejos de parte imaginaria positiva y la parte inferior pues, son todos los de parte imaginaria negativa, ¿no? Bueno, después lo que hicimos fue tomar una recta que pasara por el origen. Bueno, a ver, ya lo voy a dejar así. Una recta que pasaba por el origen y la reflexión sobre esa recta la definíamos, digamos, si esta es L, vamos a ponerle así L. La definíamos como, pues primero rotábamos menos teta, luego aplicábamos la reflexión que ya conocíamos, la conjugación, y luego rotábamos teta otra vez, ¿no? Entonces, como esto era una composición de isometrías, todas estas tres, las tres son isometrías, entonces esta de aquí es una isometría, ¿no? Y pasaba exactamente lo mismo, ¿no? O sea, esta isometría, o sea, esta recta L divide al plano en dos secciones y esas dos secciones son intercambiadas bajo la reflexión. Muy bien, y el último caso era cuando teníamos una recta arbitraria, ¿no? Voy a poner acá. Ya regresé. Creo que me fui tantito, ¿no? Bueno, sí se ve. ¿sí se ve todo bien? Sí, todo bien. Ok, bien. Entonces, aquí la cuestión era llevarnos con una traslación, o sea, si tengo una recta que no pasa por el origen, lo que había que hacer era buscar la perpendicular a esa recta que pasa por el cero, pongamos que es esta de aquí, y ya una vez que encontramos ese punto de intersección, lo que teníamos que hacer era que, pues primero trasladábamos, a ver dónde lo escribo esto aquí. Entonces, a ver, la reflexión sobre L
aplicado a Z era que primero trasladar menos P para así obtener, digamos, una recta paralela a L, ¿no? Que pase por el cero. Y esa recta pues va a hacer un ángulo teta con el eje real, ¿no? Luego rotamos menos teta, luego reflejamos, luego rotamos teta y luego trasladamos P, ¿no? Eso era lo que había que hacer. Entonces hasta ahí fue lo que habíamos visto ayer, ¿no? ¿Preguntas? No, No, ok. Bien, entonces lo que preguntaba Jennifer al final de la clase es decir, bueno, yo entiendo todo este procedimiento, ¿no? De pues primero trasladas menos P, luego rotas menos teta, luego reflejas y luego regresas todas las isometrías. Pero ¿cómo encuentro este punto P? ¿No? Entonces, a ver, la recta L, o sea, una recta en el plano, está determinada por una ecuación que le llaman paramétrica, ¿no? Vamos a ponerle así. O sea, la ecuación paramétrica de una recta se puede escribir de la siguiente forma: L de t igual a Q más t veces B, donde t es un número real y Q es un complejo, o sea, sí, es un complejo que en este caso se interpreta como el vector posición y B es otro complejo que en este caso se interpreta como el vector, este es el vector posición y este es el vector dirección, ¿no? Q es el posición y B es el vector dirección. Entonces, a ver, ustedes díganme si esta de aquí, si esta de aquí es la ecuación paramétrica de la recta L, ¿cuál sería la ecuación paramétrica de la recta L? Así le voy a poner L perpendicular, la recta que pasa por el cero que es ortogonal a L. ¿Qué necesitaría para determinar esa ecuación? rotarla a 90 grados, ¿Rotar qué? toda la recta. Ajá, rotarla, pero además tengo que asegurarme que pase por el cero, ¿no? Sí, Muy bien, entonces, con esa información, ¿cómo quedaría aquí la ecuación, pues? Díganme ustedes. ¿Podría ser P más T veces B ortogonal? Ok, a ver, vamos. P, pero yo quiero que pase por el cero, ¿no? Y si le pongo P, pues va a pasar por P. Ah, bueno, pues sí puede ser P. Pero a ver, eh, ok, sí, sí, lo que acabas de decir tú es correcto. Porque, a ver, aquí en esta ecuación que escribí, en esta, Q es un punto por el que pasa la recta, ¿no? Es un punto cualquiera. Hola, oye, ¿y no sería más fácil con la pendiente y la ordenada al origen igual a cero? ¿Cómo? ¿No sería más fácil con la pendiente y la ordenada al origen igual a cero? Pues puede ser. Solo que yo pienso que cuando vean cómo va a quedar esta que estoy escribiendo yo aquí, yo pienso que va a quedar más fácil así. Entonces, a ver, si lo que yo quiero es obtener la ecuación de una recta que pasa por el cero, ¿cuál sería el vector posición? O sea, ¿cuál sería Q en este caso?
Pues queremos que pase por P o por el origen, cualquiera de esos dos, ¿no? Ajá, pero el chiste de todo este procedimiento es encontrar P. Es, Yo no puedo decir que ajá. pasa por P porque no sé quién es P. Entonces por el 0. Ajá, entonces si pasa por el 0, pues entonces el vector posición es 0 y pues entonces aquí no escribo nada, ¿no? Ah, sí. Entonces es T. ¿Y quién sería el vector dirección? Si el vector dirección en este caso es B, ¿quién tendría que ser el vector dirección de esta para que sea ortogonal a esta recta de aquí? B más 90 grados. Ah, no, aguanta. Mm, Teta más 90. ¿Y quién es teta? El ángulo de la recta de L. Ajá, sí, sí. O sea, o sea, lo que tengo que hacer es justamente rotar B, pi medios, ¿no? Para que sea ortogonal a L. O sea, para obtener un vector B, o un vector ortogonal a B, lo que tengo que hacer es rotar B. Entonces sería rotar B por 90 grados, ¿no? O sea, o por pi medios. Entonces sería T por E a la I pi medios B. Que esto en realidad es lo mismo que T por I B, ¿no? Pues porque esto es I. Esto de aquí es I. Entonces, bueno, en este caso, ya que tenemos estas dos ecuaciones, lo único que tienen que hacer ustedes para encontrar P es intersectar esta recta con esta recta de aquí. Y ya con eso tienen P. Obviamente, pues depende de cómo sea L, o sea, necesitan datos específicos de quién es Q y B para poder encontrar la ortogonal y para poder encontrar el punto, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Esto sería el ortogonal. Ok. ¿Preguntas de esto? Creo que no. Lo que pasa es que queda muy en abstracto, ¿no? Pero bueno, pues ese es el procedimiento y yo creo que lo deberían de poder hacer ustedes, ¿no? Ok, bueno. Ahora, a ver, en este caso, algo que no mencionamos es que en este caso, la inversa de esta, o bueno, creo que sí la mencionamos, la inversa de la reflexión, digamos, sobre el eje real, vimos que era ella misma, ¿no? O sea, porque si tú agarras Z y lo aplicas la reflexión, te lo manda Z conjugado. Y la inversa, pues es volver a conjugar ese Z conjugado, ¿no? Porque el Z doble conjugado me lo deja igual. O sea, es la identidad. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, ahora, en el caso de esta reflexión de aquí, la inversa, ¿quién sería? En el caso de esta de aquí, ¿quién sería la inversa de esa reflexión? Menos L. ¿Cómo que menos L? Menos L es una recta, o sea, no es un número. Y si ya toda la recta la torno negativo, no se voltea. Pues no, fíjate que no, porque o sea, cada punto que tú te tomes aquí, cuando tú le cambies el signo, pues vas a ir a caer dentro de la misma recta, ¿no? Porque pasa por el cero, entonces se va a quedar fija. O Ah, sea, yo ya, digo, ya, ¿cuál es ya. la inversa de la reflexión? Eso es lo que estoy preguntando. O sea, aquí yo definí una reflexión sobre esta recta de aquí, ¿no? Que es una composición de esta isometría con esta isometría con esta isometría. ¿Cuál sería la isometría inversa de esa isometría? Menos, bueno, rotarlo de menos teta.
Ajá, entonces, a ver, lo voy a escribir. Sería R menos teta, ajá. ¿Compuesta con qué? Con... Ah, ese es... ¿Cómo se llamaba? Esa como V, pero se me fue su nombre. Es la Ah, conjugación, ¿no? La reflexión sobre el eje real. con el eje, Ajá, compuesto con la rotación de menos teta. teta. Sí, teta, sí, perdón. Ok, entonces aquí otra vez se satisface que la inversa de esta es ella misma, ¿no? Sí. Ajá. Y bueno, finalmente en este caso de acá, también voy a tener lo mismo. O sea, en este caso RL inversa a la menos 1. Esto va a ser igual también a tau menos P, compuesto con R menos teta, compuesto con esta reflexión, compuesto con R teta, compuesto con tau P. En este caso, o sea, la idea de esto es que cualquier reflexión es su propia inversa, ¿no? Eso es una propiedad importante de las reflexiones, que las compones consigo mismas y obtienes la identidad. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, bueno, Creo que no. los demás que dicen. No, bueno. Bien, ok. Entonces, a ver, nada más déjenme ver qué seguiría según lo que tengo aquí. Mm, 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 mm. Ok, a ver, una última cosa. A ver, vamos a tomar el caso más sencillo de la reflexión sobre el eje real. Entonces, a ver, supongamos que yo tengo... Ah, qué pedo, ¿por qué no? Supongamos que yo tengo una recta perpendicular al eje real. Y considero yo la reflexión sobre el eje real, ¿no? O sea, la conjugación. Entonces, ¿qué va a pasar con los puntos de esa recta que es perpendicular al eje real? Si yo me tomo un punto aquí X más Y, cuando yo le aplique la reflexión, ¿a dónde va a ir a dar? Si Vaya al eje esta Y, recta es perpendicular. ¿Cómo, cómo? vaya al eje Y, ¿no? Donde la queremos, ¿no? ¿Aquí? No, no, al eje X, perdón. O sea, ¿aquí? ¿Dices? De hecho, no, va a ser más adelante porque va a ser o sea, vamos a hacer una rotación de 90. Entonces, ¿Aquí dices? ¿Más adelante aquí? más adelante sí, por ahí, más o menos. Si lo llevamos a esa dirección, pues. Los demás que dicen. Es el otro lado, ¿no? Sería en la misma recta, ¿verdad? A ver, X ¿alguien me menos puede dar Y. a ver. ¿Alguien me puede dar las coordenadas a ver, si yo tengo X más Y, ¿alguien me puede decir
¿Cuáles son las coordenadas de a ese punto aplicarle la reflexión esta? X más Y ya era conjugar, ¿no? Digo, esa reflexión era conjugar simplemente. Sería X menos Y. Ok, X menos Y. Bien. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que la coordenada X se mantiene fija y la coordenada Y pues cambia de signo, ¿no? Entonces va a ir a dar a otro punto de la recta roja. Pero o sea, con la coordenada imaginaria cambiada de signo, ¿no? Eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Sí, O sea, este es el plano y este de aquí, este es el eje real. Este azul, este que estoy así como sobrepintando en azul. Entonces, a ver, lo que estoy tratando de decir con esto que estoy diciendo es que si yo tengo una recta perpendicular al eje real, entonces esa recta, tras aplicarle la reflexión, se mapea dentro de sí misma. O sea, todos los puntos de la recta perpendicular caen dentro de ella misma, ¿no? O sea, en particular, este pedazo de la recta, todos estos puntos van a ir a dar a puntos aquí abajo de la recta, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Porque la reflexión pues intercambia esos dos lados del plano. Entonces, a ver, lo voy a escribir en un enunciado esto. ¿Cómo es? Si L es ortogonal a R, o sea, al eje real, a esto me refiero con que sea ortogonal a R, que sea ortogonal al eje real, entonces R aplicado a L es igual a L, ¿no? ¿Sí saben a qué me refiero con esto? Que está aquí, que es lo que acabo de escribir. ¿Sí? Bueno, a ver, ya no están diciendo nada, entonces no sé si sí o si no, entonces lo voy a escribir así más específicamente. Este es el conjunto de R zetas tales que Z está en L, ¿no? Este conjunto es igual a L. O sea, lo que quiere decir es que si yo le aplico la reflexión a los puntos de la recta que es perpendicular, entonces todos esos puntos caen otra vez dentro de la recta. Entonces, a eso me refiero con esta igualdad que yo escribí aquí. O sea, si yo a la recta L le aplico la reflexión, entonces todos los puntos de la recta L tras aplicarles la reflexión caen otra vez dentro de L, es lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Sí me siguen o no? Sí. Sí. ¿Preguntas? Creo que no. Los demás ¿qué dicen? A ver, una pregunta. La reflexión ahorita, básicamente los casos anteriores, ejemplos, estaba a un grado, ¿no? Entonces lo rotamos exactamente al otro lado o lo rotamos a un ángulo. Ahí A ver, pero no entendí tu pregunta. ¿Me puedes repetir? En este caso, la reflexión se Sí. rota, por decirlo así, se rota como 180 grados, lo que estoy entendiendo. Ajá, sí, sí. O sea, Pero bueno. bueno, pero podríamos rotarla a un ángulo que queramos, ¿no? O A la ver, reflexión. espérame. Es que la reflexión no es una rotación, es más bien como un espejo en el eje X que refleja del otro lado. Entonces, dependiendo de la inclinación, digamos que cambia la rotación. Entonces, no puedes aplicar una misma rotación a todas las reflexiones. Ah, ok.
A ver, sí, sí, exactamente, pero a ver, creo que sí se puede decir algo más de lo que, del comentario. A ver, no, voy a quitar los ejes. A ver, esta es una recta, ¿no? Suponte que esta es una recta cualquiera, L. Y yo tengo un punto, aquí P. Entonces, tú dices, a ver, yo por lo que estoy viendo, reflejar, tú Isaac dices, por lo que estoy viendo yo reflejar el punto P sobre L, pues es, a ver, déjame ver si te entendí. Ok. Es, pues te fijas en, a ver, te fijas en la perpendicular a L que pasa por P, tomamos este punto de aquí que le voy a poner O, y este sería R, L de P, ¿no? Entonces tú dices, a ver, yo lo que estoy haciendo aquí, pues es como dice Jennifer, sí, pensarlo como un espejo, ¿no? Donde el espejo es L. Pero también lo que dice Isaac es que esto yo lo puedo pensar como una rotación por pi, ¿no? Una rotación con centro en este punto por un ángulo pi. Sí, eso yo creo que eso es lo que estoy entendiendo que preguntabas tú, ¿no, Isaac? Sí, sí, lo que... Ok, pero ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de P tomo ahora este Q de aquí? Pues la rotación que tú dices ahora va a tener que cambiar de centro de rotación. Ahora el centro va a ser este, ¿no? O sea, va a ser esta rotación por pi, pero el centro va a cambiar. Sí, Entonces, pues justo para no estar viniéndola por casos, cambiando el centro de la rotación, lo que se hace es, por eso se define como esa composición, es justamente reflejar sobre el eje imaginario, que es nada más cambiarle el signo a la parte imaginaria, ¿no? ok, sí, Sí. ok, Bien. sí, sí, claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Sería No. reflejar sobre el eje real, ¿verdad? Ok. Pues a ver, todos estos puntos de aquí, el eje real, pues ¿quiénes son? Son los complejos. Estos de aquí son, digamos, todos los complejos, tales que la parte imaginaria de Z es cero, ¿no? Entonces, aplicarle la reflexión a este punto de aquí, bueno, vamos a ponerle otra vez esto, A más I B, pues es simplemente cambiarle el signo a este de aquí, ¿no? Entonces, a ver, lo estoy escribiendo mal. Digamos, si este es A más I B, entonces la reflexión, digamos, lo va a mandar a menos IB, ¿no? Entonces esto de aquí sería R de A más IB. O sea, simplemente, o sea, esto de aquí es conjugar la conjugación que ya conocíamos, nada más que le estoy poniendo esta notación para que quede claro que es una reflexión sobre el eje real. Y bueno, la recta que une estos dos puntos, esta recta de aquí es perpendicular al eje real, y lo que yo dije con la proposición que escribí hace rato es que todos estos puntos de aquí, o sea, si yo me agarro otro punto, por ejemplo aquí, A, bueno, si yo me tomo otro punto aquí, A más IC, por ejemplo, cuando yo le aplique la reflexión, pues voy a caer acá abajo, ¿no? A menos IC, perdón.
O sea, cualquier punto que yo me tome dentro de esta recta perpendicular al eje real, tras aplicarle la reflexión voy a caer otra vez allá adentro, ¿no? Eso es lo que yo quería que entendieran con la afirmación que hice hace rato. O sea, las rectas perpendiculares al eje real son invariantes bajo esta reflexión. Bajo esta reflexión. O sea, las rectas perpendiculares al eje real, a este eje de aquí, son invariantes bajo esa reflexión, a eso me refiero. ¿Sí quedó claro eso? Sí. Sí. Ok, bien. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues si yo tengo... Creo que eso viene como ejercicio. No, déjame ver. Creo que eso viene como ejercicio en las notas. Bueno, no viene como ejercicio, pero viene como observación. Pero bueno, a ver. Entonces, a ver, supongamos que ahora yo tengo L, una recta L, y yo me voy a tomar una recta arbitraria, bueno, no tan arbitraria, una recta ortogonal a esa L de ahí. Entonces, esta de aquí vamos a ponerle L ortogonal, ¿no? Entonces, a ver, ustedes díganme qué creen que pase si yo reflejo sobre L, o sea, sobre el azul, ¿qué le va a pasar a los puntos de L ortogonal? ¿A dónde van a ir a dar? O sea, acuérdense que reflejar, como dijo Jennifer, pues es simplemente pensar a la recta L como un espejo, ¿no? O sea, es un espejo. Entonces, en el espejo, en ese espejo, ¿cómo se van a reflejar los puntos de L si L es perpendicular? Los puntos de la verde, ¿cómo se van a reflejar en el espejo de la azul? Si la L es ortogonal, o sea, digamos, este puntito de aquí sobre esta recta L ortogonal va a ir a caer a otro puntito sobre la L, ¿no? Sobre la L ortogonal. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O sea, este conjunto de aquí es igual a L ortogonal. O sea, cualquier recta ortogonal al eje de reflexión se queda invariante bajo la reflexión sobre esa recta. Eso es lo que quiero decir. ¿Quedó claro eso o está? No, no, no. Sí. ¿Los demás qué dicen? ¿Podrías repetirlo de nuevo, por favor? Lo de Sí. que quede invariante. Ajá, sí, sí. O sea, a ver, si, si yo me tomo un punto aquí, vamos a ponerle P, entonces tú dime si, o sea, si la reflexión sobre L aplicada a P, esta reflexión me va a dar un punto adentro de, o sea, este puntito de aquí, tú dime si está en L ortogonal o no está en L ortogonal. ¿Tú qué crees? Que sí está. Que sí está. O sea, porque simplemente como lo estoy reflejando, pues va a ir a dar a un punto que digamos esté a la misma distancia. Entonces, lo que yo digo es que cualquier punto de la recta ortogonal, de esta L ortogonal, cualquier punto de aquí va a ir a caer dentro de esa recta ortogonal a L, al azul. Eso es lo que yo quiero decir con esta afirmación de aquí. Las rectas ortogonales al eje de reflexión se quedan invariantes bajo la reflexión. Eso es lo que quiero decir aquí con esta igualdad, con esta afirmación de aquí. Entonces, a ver, ¿cómo demostraríamos eso? ¿Cómo se les ocurre que lo podemos demostrar? O sea, bueno, en el caso del eje real, pues es sencillo, ¿no?
Pero en el caso de una recta arbitraria, Sería rotar la recta arbitraria para que sea paralela con el eje real ajá, y después sería trasladarla al eje real. sí, o sea, podemos aplicar las isometrías que me mandaban, o sea, las mismas isometrías que me mandaban esa recta arbitraria en L, ¿no? En el eje real, perdón. Eso es lo que creo que estás diciendo, ¿no? Sí, para que, bueno, prácticamente sea hacer la demostración solamente sobre el eje real. Ajá, pero esa Después, demostración o sea, digamos, suponiendo esto, que las rectas ortogonales al eje real son invariantes bajo la conjugación, vamos a probar que cualquier recta perpendicular al eje de reflexión en una reflexión arbitraria se queda invariante. Entonces, a ver, lo voy a escribir. Si L, ajá, es una recta perpendicular a L, entonces RL de L ortogonal es igual a L ortogonal, ¿no? Así. Esto significa que la perpendicular se queda invariante bajo la reflexión. Eso quiere decir esa igualdad de ahí. Entonces, a ver, demostración. Entonces, a ver, vamos a usar dos cosas. A ver, antes de la demostración, vamos a usar dos cosas, ¿no? Aquí entre paréntesis. Uno es que la imagen de una recta bajo una isometría es una recta. Y dos, que las isometrías preservan ángulos. O sea, esas dos cosas vamos a usar, ¿no? Entonces, ahora sí, demostración. Entonces, a ver, como siempre, pues un dibujo va a ayudar, ¿no? Un buen dibujo va a ayudar. Entonces, a ver, yo tengo aquí mi recta L, y consideramos pues, L, L, esta L de aquí, L perpendicular, la recta ortogonal a L. Entonces, como bueno, no me fijé en el nombre, pero el compañero que dijo que aquí lo que vamos a usar es aplicar todas las isometrías que me llevaban L en el eje real. O sea, ¿se acuerdan que para reflejar sobre L, yo aplicaba una serie de isometrías que era primero trasladar L a una recta que pase por el cero y luego rotar? Todas esas isometrías yo se las voy a aplicar y vamos a ver qué pasa con la roja, con la recta roja, tras aplicarle todas esas isometrías. Entonces, a ver, primero, la primera isometría que yo trazaba, que yo aplicaba era una traslación, ¿no? Oh,
la traslación por el vector ortogonal a L que intersectaba a- la traslación por el punto de intersección de la recta ortogonal que pasa por el 0 con L, ¿no? Entonces, digamos, esta traslación, vamos a ponerle Q, menos Q, ¿no? Entonces, con esa traslación, bueno, pues L se va a mapear en una recta que pase por el 0. Así, ¿no? Digamos, bueno, aquí no son paralelas, pero bueno, no importa. El chiste es que la idea se entienda. Y la perpendicular, pues digamos, se va a mapear en una así. Entonces, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy trasladando aquí la recta azul, tras aplicarle esta traslación, como las rectas, la imagen de una recta bajo una isometría es otra vez una recta, pues bueno, o sea, lo que voy a obtener es justamente una recta que va a pasar por el 0, ¿no? Es la idea. Y después, la roja, ¿qué le va a pasar a la roja? Pues otra vez, como la imagen de una recta bajo una isometría es una recta, pues lo que voy a obtener es otra recta, ¿no? Roja. Otra recta que vamos a decir que es esta de aquí. Ahora, como las isometrías preservan ángulos, entonces el ángulo de intersección entre la roja con la azul, que en este caso es pi medios, en este caso también va a ser pi medios, ¿no? Porque se preservan los ángulos entre las rectas. Entonces, la recta roja, tras aplicarle esta traslación, va a ir a dar a otra recta que va a ser ortogonal a la azul. Entonces aquí, a ver, les voy a poner aquí. A esta de aquí lo voy a poner L' y a esta de aquí lo voy a poner L perpendicular prima. ¿Sí me siguen? O ya estoy hablando solo. Sí, 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 o sea, simplemente aplico una traslación que me lleva la recta azul en una recta que pase por el origen. Y luego esa traslación a la roja me la va a mandar a una recta que va a seguir siendo perpendicular con la imagen de la recta azul, porque las isometrías preservan ángulos, ¿no? Entonces ahora lo que tengo que hacer es rotar, de tal forma que la recta azul coincida con el eje real. Entonces, a ver, vámonos para acá. Y luego aplicamos la rotación correspondiente. Entonces aquí, en esta rotación, la azul ya coincide con el eje real, ¿no? Y la roja, pues se va a mapear en una recta perpendicular al eje real, porque las isometrías preservan ángulos. Así, ¿no? Entonces, a ver, y aquí ya lo que seguiría sería aplicar. Aquí ya lo que seguiría sería aplicar la conjugación, ¿no? Y bajo la conjugación ya sabemos que esta recta roja que es perpendicular al eje real se va a quedar invariante. Entonces, a ver, vamos a ver el dibujo así, digamos, de manera panorámica. Entonces, a ver, voy a repetir el proceso. Primero yo tengo una recta azul, ¿no? Arbitraria. Y una perpendicular a ella, que es esta de aquí. Aplico una traslación de tal forma que la recta azul vaya a dar a una recta que pasa por el origen. Aquí está, ¿no? Ahí, tengo que cambiar de color. Aquí está, ¿no? Entonces, como las rectas van a dar a rectas bajo aplicaciones de isometrías, pues entonces la roja
la recta roja, tras aplicarle esa traslación, pues va a dar a una recta, que además, como las isometrías preservan ángulos, pues va a ser ortogonal a la recta azul. Por eso aquí el ángulo de intersección va a seguir siendo recto, ¿no? De pi medios. Luego ahora voy a rotar de tal forma que la azul coincida con el eje real. Y otra vez, pues como las isometrías mandan rectas en rectas y preservan ángulos, pues la recta roja va a ir a dar a una recta roja que va a preservar el ángulo de intersección, o sea que va a ser ortogonal al eje real. Y ya, finalmente, tras aplicar la reflexión sobre el eje real, pues la recta roja se va a quedar invariante, ¿no? Porque ya habíamos visto que las que eran perpendiculares al eje real se quedaban invariantes bajo esa reflexión. ¿Sí estamos? O sea, lo único que tengo que hacer es aplicarle todas las isometrías que conforman la reflexión sobre L a la recta perpendicular y darse cuenta que cuando llegas al caso en el que la recta es perpendicular al eje real, pues entonces en este caso ya sabemos que esta recta se queda invariante bajo la reflexión sobre el eje real y entonces se va a quedar invariante bajo la reflexión sobre L aquí. ¿Sí? Sí. ¿Los demás qué dicen? Sí, ¿Seguros? pero bueno, después de que ya hicimos eso y que usamos la propiedad de que las rectas perpendiculares al eje real son invariantes, Ajá. ya con eso ya acabamos la demostración. Pues, o sea, a ver, es que lo que pasa es que aquí el proceso no acaba, ¿no? Porque después, o sea, después, a ver, ¿cómo definimos la reflexión sobre L? Era una composición de varias isometrías, ¿no? ¿Cuáles eran? Eran trasladar menos Q, luego rotar menos teta, luego reflejar sobre el eje real, luego rotar teta, y luego, ¿qué? Y luego trasladar Q, ¿no? O sea, esta de aquí era la reflexión sobre L, ¿no? Sí, Entonces, hasta ahorita el análisis que yo he hecho es hasta este punto, ¿no? Primero trasladé, luego roté y luego... A ver, me fui unos segundos, creo, ¿no? Ya me ven otra vez. sí. Ajá, entonces, a ver, en este punto, o sea, lo que estoy haciendo yo es aplicar todas estas isometrías y ver a dónde se va a dar la perpendicular, ¿no? La perpendicular roja. Entonces, en este punto yo ya vi que la perpendicular roja se queda invariante. O sea que todos los puntos por ejemplo, este puntito de la perpendicular roja va a ir a dar a este puntito de la perpendicular roja, ¿no? En este caso la roja se queda invariante y entonces ahora lo que tengo que hacer es aplicar estas dos, ¿no? Ujú. Pero, a ver, aplicar esta de aquí, pues es ir de aquí a acá, ¿no? Aplicar la rotación Sí. por teta es simplemente regresar a este caso y como la roja se quedó invariante, pues entonces o sea, se va a quedar invariante aquí también, ¿no? O sea, esta de aquí, a ver, cambio el color. Esta recta de aquí,
pues va a ir a dar a ella misma, ¿no? O sea, bueno, va a ir a dar a esta roja de aquí porque, pues, por cómo la fuimos construyendo. O sea, esta roja de aquí es el producto, o sea, es la imagen, no, perdón, esta de aquí es la imagen bajo la rotación de menos teta de esta de aquí, ¿no? Entonces, si yo roto teta, pues entonces esta recta va a ir a dar otra vez a esta de aquí, ¿no? Sí. Y luego si traslado, pues otra vez esta recta va a ir a dar a esta de aquí. Pues, y en todo el proceso, lo único que pasó fue que este lado de la perpendicular se intercambió con este lado de la perpendicular, ¿no? Eso fue lo único que pasó. Sí. Lo que pasa es que es muy pesado describir así con palabras esto, y más así por la computadora, ¿no? Entonces por eso estoy basándome en puros dibujos, pero yo creo que la idea según yo está clara, ¿no? ¿O qué me dicen los demás? O sea, ustedes Entonces, simplemente... ¿Eh? entonces para demostrar sería, la llevamos hasta que sea perpendicular a una recta, a la recta real, y Ajá, después la exactamente. regresamos otra vez. Ajá, sí, sí. O sea, es que justo la clave está en este paso de aquí. O sea, tú tienes la perpendicular y te la llevas con todas estas isometrías, ¿no? Pum, 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 ¿no? Entonces la clave está que en este paso, como la recta roja es perpendicular al eje real, se queda invariante. Entonces aplicar estas isometrías es simplemente regresar la recta a la recta, a la recta de donde venía, que es esta de aquí, ¿no? ¿Sí, Antonio? Entonces el argumento sería, digamos, estamos en la rotación sobre el eje real, decimos, no, pues entonces la recta es invariante y después le aplicamos una rotación y como es una isometría y preserva ángulos, Ujú. la recta va a ser invariante también ahí. Entonces le aplicamos la traslación. Ajá. Entonces, como también preserva ángulos, es invariante. Sí, 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 sí. O sea, la idea es, todo el tiempo la idea es que una recta va a ir a dar a una recta bajo una isometría y que preserva ángulos, ¿no? Siempre el argumento es el mismo en todos lados. Y es que justo digo que para escribirlo así perfectamente hubiera tenido que hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto es L perpendicular y aquí le puse L perpendicular prima y entonces aquí le debía haber puesto L perpendicular biprima. Ok, ¿no? Entonces, a ver, ya que llegué a este punto donde tengo L perpendicular biprima que es ortogonal al eje real, yo sé que aplicarle R, esta reflexión a L perpendicular biprima, esto me va a dar esta misma recta, ¿no? L perpendicular biprima, ¿no? Pues aquí como la reflexión sobre rectas perpendiculares al eje real las deja invariantes a esas rectas perpendiculares, entonces esto de aquí pasa. Y eso implica que cuando yo le aplique la rotación por teta a L perpendicular biprima, pues yo voy a ir a dar a L prima, ¿no? A L perpendicular prima, perdón, a esta de aquí. O sea, porque es la misma recta, ¿no? O sea, yo a esta recta le aplico una rotación y caigo aquí. Y si a esta misma recta le aplico la rotación inversa, pues voy a caer aquí, ¿no? También. ¿Sí? Sí, O sea, el problema de este tipo de proposiciones es que escribir esta demostración con todo detalle, pues es muy engorroso en cuanto a texto, ¿no? Porque tienes que ponerle nombre a todo y estar escribiendo cosas, argumentos repetitivos y eso. Pero si se fijan la idea es simplemente muy sencilla, ¿no? Ay, no sé qué no sé qué está pasando. O sea, yo tengo una recta aquí, así, L. Y luego tengo una perpendicular a ella. ¿No? Supongamos que eso es perpendicular. Entonces, a ver, pues me voy a fijar en este puntito de intersección. Voy a poner P. Y entonces a este Z
Entonces, la reflexión de Z sobre L, pues me va a ir a dar a otro punto sobre L, y vamos a ponerle Z', de manera que la distancia, esta distancia y esta distancia van a ser iguales, ¿no? O sea, la idea, justo la idea la idea como más intuitiva que tenemos todos de que es una reflexión, pues me dice que si yo tengo una recta perpendicular, pues entonces todos los puntos de este lado de la recta van a ir a dar a todos los puntos de este lado de la recta, y al revés, todos los puntos de este lado de la recta se van a ir de este lado. A ver, algo que no dije y que creo que sí debe haber dicho, y ya con esto terminamos, es que, a ver, si yo tengo L recta y P un punto en L, entonces, ¿a dónde va a ir a dar la reflexión? La reflexión sobre L del punto P. O sea, los puntos de la recta sobre los que estoy reflejando, ¿qué les pasa cuando yo les aplico la reflexión? O sea, si yo reflejo sobre P, si este es P, ¿no? Y yo reflejo sobre L, ¿qué le va a pasar a P? ¿A dónde va a ir a dar? Va a ir sobre la recta L, pero del otro lado del punto P. O sea, de la línea roja. No, no, no. No, 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 olvídate de la línea roja. Ahorita la línea roja no existe. Nada más tengo L así. L. Así una recta, ¿no? Y me tomo aquí un punto P. Este punto P. ¿A dónde va a ir a dar P bajo la reflexión sobre L? En P, P, ¿no? Se va a quedar fijo. Entonces, a ver cómo podemos cuenta de esto fácilmente. A ver, si otra vez estoy en el plano y este es el eje real, este es R, entonces la reflexión sobre R ya vimos que era conjugar, ¿no? A cada Z lo manda Z conjugado, ¿no? Esa es la reflexión sobre R. Pero si yo me tomo un punto aquí, un número real, pues había un ejercicio de la tarea que decía que Z era real solo si era igual a su conjugado, ¿no? Entonces el conjugado de un número real, pues es el mismo. O sea, en este caso, si yo me tomo un número real alfa, aplicarle la reflexión sobre R a alfa, pues me lo va a dejar igual, ¿no? Porque Z conjugado, si Z es un número real, me lo va a dejar fijo, ¿sí? Sí. Entonces, otra vez utilizando esta misma idea, todos los puntos de la recta sobre la que estoy reflejando se quedan fijos bajo la reflexión sobre L. Bien, ¿preguntas? No. no, No, ok. Bueno, pues nos vemos mañana. Esperamos que no siga habiendo problemas con el internet.